Hola, soy Ana de la Cueva, soy licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por esta Universidad Autónoma de Madrid en la especialidad de Economía Cuantitativa. En 1991 aprobé las oposiciones de técnico comercial y economista del Estado y tras trabajar 30 años en el Ministerio de Economía, ahora soy la mayordoma mayor del Palacio Real de Madrid. Y os preguntaréis qué hace una chica como tú en un sitio como este. Bueno, todo empezó con una llamada del ministro Bolaños que me ofrecía la presidencia de Patrimonio Nacional. Mi primera reacción fue decir que yo no era historiadora, que no sabía de patrimonio, que nunca había gestionado monumentos históricos, pero él me decía que expertos en todos esos temas había en patrimonio, había unos expertos maravillosos y que él creía que lo que hacía falta era alguien al frente de la institución que supiera gestionar, que tuviera una visión más transversal de la gestión de lo público y que hiciera una gestión técnica de la institución. Y esto me convenció, porque la verdad es que yo lo que había hecho toda mi vida en el Ministerio de Economía había sido gestionar lo que en cada momento se me encomendara, fuera lo que fuera, incluida la respuesta económica a la pandemia, que era complicada. Total, que llego de presidenta de Patrimonio, de mayordoma mayor del Palacio, y uno se pregunta qué es un mayordomo mayor. Yo creo que todos los que hemos visto la serie Downton Abbey tenemos claro que esto es un mayordomo mayor. Este señor Carson, que con absoluta determinación, rigor, disciplina y siempre en la sombra, siempre detrás, se encarga de que todo funcione a la perfección en la casa. Pero si en vez de ir a la televisión vamos a la Real Academia de la Lengua, que parece razonable, vemos que la Real Academia define el mayordomo mayor como el criado principal a cuyo cargo está la gestión económica de una hacienda o palacio. Y esto ya se parece más a lo que yo hago. Obviamente no soy un criado, estamos en el siglo XXI, pero sí soy una servidora pública. Y sí tengo a mi cargo la gestión de un palacio, en realidad de muchos palacios. Entre ellos el Palacio Real de Madrid, donde está mi oficina. Mi despacho está en el Palacio Real de Madrid. Aquí tenemos las oficinas, casi 500 personas, que compartimos el día a día con los 1.700.000 visitantes que tenemos cada año. Y es un sitio muy singular para trabajar, porque es un sitio en el que todo respira historia. Respira historia la escalera principal, la escalera de embajadores, cada uno de los salones, cada uno de los despachos, los ascensores, que son también del siglo XIX para lo bueno y para lo malo. Todo es histórico, hasta el fresco de mi despacho. El fresco del despacho del mayordomo mayor representa el mito de Faetón, el hijo del dios Helios, que en el momento en que es descabalgado del carro con los caballos desbocados porque no lo sabía conducir. Y de hecho este es el primer mensaje que le dan a todos los mayordomos mayores cuando llega al Palacio Real desde el siglo XVIII. Te dicen, te están dando un carro que tienes que saber controlar. Me parece una manera bellísima en una institución que se dedica a gestionar la historia, de contar cuál es tu responsabilidad. En Patrimonio Nacional tenemos la gestión, encomendada la gestión de todo lo que fueron residencias reales de los reyes de España y todas sus colecciones. Gestionamos 19 palacios reales, entre ellos el de Madrid, por supuesto, el de Aranjuez, el de La Granja, el Palacio del Pardo, la Almudaina, pero también gestionamos 19.000 hectáreas de bosques, parques y jardines históricos, en La Granja, en el Escorial, y también los animales, la fauna que vive en ellos. Y la verdad es que toda esta función la hacemos con dos misiones que nos asigna la ley, que es, por una parte, apoyar al jefe del Estado en la labor de representación que la Constitución le otorga, y, por otra parte, hacer accesible todos estos palacios y monumentos a los ciudadanos, organizar la visita pública. Y esto supone que el tipo de trabajo que tenemos es variado. Tenemos que organizar cenas de gala en el Palacio Real, organizamos las ceremonias de cartas credenciales, que es cuando los embajadores vienen por primera vez a presentar sus respetos al rey, y estas ceremonias consisten en que los caballos salen tirando carrozas desde el Ministerio de Asuntos Exteriores por la Plaza Mayor, llegan al Palacio Real de Madrid en un evento maravilloso que reproduce cómo se hacía históricamente. Supone también, decía, abrir los palacios, los monumentos a la visita, restaurar los techos, como estamos mirando ahí, de estos palacios.
supone gestionar la visita con todo lo que esto implica de gestión de aforos, de seguridad, de guías, de ticketing, de gestión de la visita y de pensar en cómo incrementamos la calidad de la visita para hacer una cosa cada vez mejor. Y supone también organizar actividades educativas y, por supuesto, comunicar, tener unas redes sociales activas que cuenten lo que hacemos. Y este es el conjunto de cosas a la que nos dedicamos. También supone firmar acuerdos y convenios con instituciones distintas, entre ellas con la Fábrica de Cristales de La Granja o con Ubisoft en relación con el videojuego Assassin's Creed. Querían ubicarlo en el Japón medieval y nos pidieron colaboración. Para eso recuperamos esta pieza que se llama kabuto. El kabuto es la pieza negra de la derecha, es como está ahora en la Real Armería del Palacio Real. Es un regalo que le hizo una misión diplomática de Japón al rey Felipe II. Tiene este color negro ahora porque la armería fue objeto de un incendio en el siglo XIX, pero lo que hemos hecho es hacer un análisis histórico riguroso y recuperar qué es lo que en realidad vio Felipe II en el siglo XVI. Y lo que vio es lo que veis a la izquierda, una máscara roja con el pelo de la crin de caballo, cosida con seda, con los nudos hechos como lo hacen en las armerías japonesas. Esto nos permite, primero, recuperar la historia, pero además dar visibilidad a otro tipo de colecciones que tenemos que quizá haga que personas que no vendrían de manera natural al Palacio Real se interesen. Tuvimos, de hecho, una sesión en la Galería de las Colecciones Reales de gamers jugando con el juego, que fue muy, muy interesante. Pero es que nuestro trabajo está lleno de historias increíbles, como la recuperación de esta armadura del perro de Felipe II. Esta armadura había viajado a Moscú para participar en una exposición junto con otras armerías europeas. Estaba ya instalada en el Kremlin cuando Rusia invade Ucrania. Y, lógicamente, esa exposición no podía tener lugar, pero teníamos que recuperar las piezas. Tuvimos que instrumentar la vuelta de la armadura en un camión camuflado que atravesó Rusia en guerra por la frontera de Finlandia, bajó por toda Europa, lo fuimos siguiendo por GPS hasta que llegó sana y salva al Palacio Real de Madrid, a la Real Armería, que era donde debía estar. Y para hacer todas estas cosas tan distintas, en Patrimonio Nacional hay un conjunto de gente muy diversa. Tenemos arquitectos, ingenieros de montes, conservadores de museos, guías, personal de seguridad, taquilleros, restauradores, veterinarios. Tenemos, diría, todo tipo de oficios. Lo único que no había habido nunca en Patrimonio Nacional era una economista al frente. Y esto es el caso. ¿Y para qué sirve un economista en este momento? Bueno, los economistas, como sabéis, la economía es la ciencia de asignar recursos escasos a fines alternativos. Y a los economistas nos forman en la importancia de lo cuantitativo, de medir, de calibrar, de valorar riesgos, de tomar decisiones complejas, de negociar. Y todas estas capacidades son absolutamente esenciales en un organismo como Patrimonio Nacional, como vamos a ver. Porque en Patrimonio Nacional lo que es evidente es que hay recursos escasos y los fines alternativos son casi infinitos. Necesitamos recursos para restaurar las cubiertas de los palacios, para organizar una sastrería que permita uniformar al personal en estas ceremonias en las que reproducimos cómo se hacía en el siglo XVIII. Necesitamos recursos para restaurar libros, pergaminos, documentos del archivo, pero también para dar comer a estos caballos que van en las ceremonias de cartas credenciales y para los veterinarios y las cuadras viven en el Palacio Real. Necesitamos recursos para restaurar no solamente dorados, sino porcelana, abanicos, pintura, escultura. Tenemos 13 talleres con oficios de todo tipo. Necesitamos dinero para cuidar de los jardines. Necesitamos recursos para limpiar las lámparas de los palacios. Tenemos las mejores lámparas del mundo, pero hay que limpiarlas y esto cuesta dinero. Necesitamos dinero para alfombrar los palacios cuando hay ceremonias y también para cuidarlas y que estén bien. Necesitamos dinero también para cuidar del cambio climático, para tener sistemas de riego en los jardines que cada vez utilicen menos agua, que sean más eficientes y también para el cambio de las especies arbóreas, para cambiar los árboles que tenemos que consumen mucha agua porque vinieron de Europa en el siglo XVIII por especies que ahora podamos cuidar con el cambio climático. Pero es que además en 2021, cuando llego a Patrimonio Nacional,
había lo que yo llamaría un elefante en la habitación, la Galería de las Colecciones Reales. La galería es este edificio que veis levemente iluminado a la derecha, que construyeron Emilio Tuñón y Morena Mansilla para terminar la traza del diseño de Sacchetti de esta cornisa del Palacio Real de Madrid. Es un edificio moderno, contemporáneo, que ha recibido muchos premios de arquitectura, tiene 40.000 metros cuadrados y se construyó para albergar un museo. Pero este edificio estaba acabado en 2015 y en 2021 seguía cerrado. No había nada, no era un museo. Y además había generado un problema de credibilidad no solamente en España, sino también internacional. Nadie pensaba que tras tantos años cerrado fuera viable abrir el museo. En el ámbito internacional, mi colega holandés me dijo un día: pero la galería es ese museo que los españoles siempre dicen que van a abrir el año que viene y nunca abren. Y esto no puede ser. En este contexto, digamos que la caja de herramientas de los economistas era necesaria. Era necesario abordar el proyecto y dirigirlo. Era necesario tener un plan creíble. Era necesario tener un presupuesto viable. De forma que todas aquellas actuaciones que hacen falta para abrir un museo, que son enormes, desde las piezas, la seguridad, la información, la taquilla, la limpieza, todo tenía que estar perfectamente presupuestado para ver si teníamos el presupuesto del Estado, lo abriríamos. Si no, no puedes decir que vas a abrir un museo si no tienes el presupuesto para montarlo y para mantenerlo. Esta fue, de hecho, mi primera negociación en Patrimonio Nacional. Yo no voy a seguir diciendo que vamos a abrir un museo si no se abre. Si tenemos los recursos que necesitamos, lo vamos a hacer. También necesitábamos negociar, porque la galería, en cierta forma, era percibida por los ayuntamientos y comunidades autónomas de otros sitios donde está Patrimonio Nacional como una competencia, porque se iba a llevar piezas del Escorial, de la Granja, de Aranjuez, y había cierta resistencia. Y había que entender muy bien por qué esa resistencia. Era razonable que hubiera resistencia, pero había que explicar que este proyecto era una oportunidad de todos. Es un proyecto de Estado, era un proyecto en el que estar representado es importante. Y había que buscar soluciones, como pasa siempre en las negociaciones, que nos hicieran bien a todos. Por eso en la galería 1/3 de las piezas rotan, porque las piezas vienen, las restauramos, las exhibimos y vuelven. Y esto levantó ciertos problemas de los que habían paralizado el proyecto. Y por último, había que tener un método, un procedimiento. Tuvimos que hacer un cuadro de mandos en el que incorporamos todas estas actuaciones, el calendario, y semanalmente en el comité de dirección veíamos quién era el responsable de cada cosa, qué había hecho, qué tenía que hacer y qué se iba o no retrasando. Porque nos habíamos comprometido, ahora sí, a inaugurarlo en verano, en julio del 23, y no nos podíamos permitir tener retrasos, había que identificar a tiempo el problema. De forma que creamos un procedimiento de seguimiento para hacerlo. Y el resultado fue que de estas salas vacías empezamos a montar la museografía, los paneles donde se cuelgan las piezas, acabamos la restauración de piezas, muchas se habían hecho en años anteriores, y empezamos los traslados, que suponen hacer contratos, licitar contratos. Desde el punto de vista administrativo esto es complejo. Diseñamos la tienda, el mostrador de información, los sistemas de acceso, la seguridad. Y la galería tenía ya todas las piezas, las vitrinas, todo el proceso montado, y lo inauguramos finalmente con Sus Majestades los Reyes cuando dijimos, en julio, coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea, que era la fecha en la que dijimos que íbamos a inaugurar. Ahora la galería está plenamente operativa. Este año hemos recibido más de 740.000 personas. Ha crecido un 14% respecto al año anterior, es la cifra de crecimiento más alto de los museos de Madrid. Y la institución ha cambiado. Si vemos las cifras de la gestión de la institución, en 2021 Patrimonio Nacional había perdido 8 millones de euros. En 2025 hemos tenido beneficios de 26 millones de euros. Y esto me lleva a pensar que la gestión importa. La gestión de lo público, vuelvo a confirmar, que importa, que es esencial hacer una gestión técnica porque merece la pena, porque tienes un gran museo, exhibes tu patrimonio y además las cosas van bien y te permite hacer otras cosas. Además, en el ámbito personal, porque siempre que uno tiene un trabajo, la vida personal te acompaña. Y en el ámbito personal yo diría que esta experiencia en Patrimonio Nacional me ha permitido aprender vocabulario.
Yo no sabía lo que era encochar y desencochar. ¿Qué es esto? Es recibir a los reyes y a la familia real a pie de coche cuando vienen a un evento de los que organizamos. He aprendido lo que es un cabuto, como decía antes. He aprendido que el Quijote es esta pieza de una armadura, de las que tenemos en la Real Armería. He podido tener en mis manos la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y del libro de la vida de Teresa de Jesús. Esto, para alguien que ama leer, que le gustan los libros, es una experiencia absolutamente mágica, inolvidable. También he aprovechado para recordar la historia, que había estudiado de pequeña, pero ya no se me olvida qué rey va primero o delante de quién. Ya hasta pongo los nombres y los retratos a las hijas de Felipe II, Isabel Clara Eugenia, Catalina Micaela, y de paso he conocido a las hijas de Felipe, que tienen un podcast genial de historia que nos anima a reflexionar sobre que algunas de las cosas que nos pasan le pasaban a las monjas en el siglo XVI, que es una manera también de conocer y de leer la historia de otra manera. También he conocido personas extraordinarias que nos han ayudado de forma desinteresada: Marian Rojas, Pedro Alonso, Isabel Coixet, David Broncano, pero también María Blasco, Iñaki Gabilondo, José Coronado, Rosa Montero, en fin, la cantidad de personas que tienen muchos seguidores en redes, que han creído en el proyecto, que nos han ayudado y que de forma desinteresada hemos hecho comunicación conjunta, ha sido increíble, porque ellos creen también en lo público y que merece la pena. Y al final el resultado es que he podido también experimentar situaciones y eventos como los conciertos de los Stradivarius en el Palacio Real de Madrid. Absolutamente increíble, porque estás en el salón de columnas y lo que piensas es: podemos escuchar los Stradivarius hoy, aquí nosotros, porque estos instrumentos que llegaron en 1700 al Palacio Real como regalo a Carlos IV, ha habido servidores públicos que los han cuidado desde entonces hasta ahora, que han garantizado que siguen manteniendo la acústica, la belleza, la estética, que cuidan de estos palacios. Y por tanto, mi conclusión sería decir que la belleza hay que disfrutarla, por supuesto, pero que la belleza también se gestiona. Muchas gracias.